En 1925, un explorador británico llamado Percy Fawcett se embarcó en una búsqueda para encontrar una ciudad en la selva amazónica que, según los rumores, estaba completamente hecha de oro, donde se decía que su rey se bañaba diariamente en polvo de oro. Sin embargo, el día que Percy Fawcett dejó su campamento, nunca regresó. Bienvenidos de nuevo a otro increíble video, espectadores. La selva amazónica, una inmensa y asombrosa maravilla natural, se extiende a través de 8 países, cubriendo un área de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, esta vasta extensión es lo suficientemente grande como para albergar 2 países del tamaño de India o 28 países del tamaño del Reino Unido. A pesar de su tamaño, gran parte del Amazonas sigue inexplorada, al igual que las misteriosas profundidades del océano. Escondidos en lo más profundo de esta densa jungla, hay innumerables secretos, incluidos tribus no contactadas y antiguas estructuras, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas por la ciencia moderna. El Amazonas alberga una asombrosa variedad de especies de plantas, animales y microorganismos, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas. Se estima que solo el 10% de sus especies han sido identificadas hasta ahora. Esta inmensa biodiversidad convierte a la selva en un verdadero tesoro para los científicos. El Amazonas contiene alrededor de 40.000 millones de árboles, lo que le otorga el título de los pulmones de la Tierra, debido a su contribución de aproximadamente el 20% del oxígeno del planeta. También alberga a aproximadamente 200.000 indígenas, algunos de los cuales nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Estas tribus viven en el corazón del bosque, manteniendo sus formas de vida tradicionales, aisladas de la civilización moderna. Uno de los misterios más cautivadores del Amazonas es la legendaria ciudad de oro o El Dorado. Se cree que una ciudad hecha completamente de oro existía en lo profundo del Amazonas, con su rey bañándose en polvo de oro, que luego se lavaba en el río. En el siglo XVI, los europeos llegaron a Sudamérica ansiosos por conquistar la región y sus riquezas. Se encontraron con tribus nativas que habían construido sofisticadas ciudades en el corazón de la jungla. Los europeos se apoderaron de estas ciudades y, hacia finales de siglo, escucharon rumores de una ciudad dorada oculta en la selva. Esto desató una intensa búsqueda de El Dorado. Pero, a pesar de descubrir numerosas tribus y riquezas, la ciudad en sí nunca fue encontrada. Después de 2 siglos de búsqueda, El Dorado fue finalmente declarado un mito. En el siglo XIX, un explorador británico llamado Percy Fawcett renovó la búsqueda de El Dorado, llevando a cabo 8 expediciones en el Amazonas. Sin embargo, la búsqueda de Fawcett no lo llevó a la Ciudad Dorada, ni encontró ninguna de las otras ciudades mencionadas por los europeos. En su última expedición, en 1925, Fawcett se adentró en el Amazonas y envió su última comunicación antes de desaparecer, sin dejar rastro. El lugar donde desapareció fue el estado brasileño de Mato Grosso. Mientras que los expertos inicialmente creían que la región era inhabitable, investigaciones posteriores y avances tecnológicos revelaron evidencia de asentamientos humanos antiguos. Los investigadores descubrieron restos de desechos humanos enterrados bajo tierra y, utilizando dispositivos de escaneo láser, encontraron estructuras de piedra ocultas bajo capas de densa jungla. El equipo de National Geographic también descubrió una ciudad a unos 15 kilómetros tierra, adentro desde la costa caribeña, con estructuras de 2000 años enterradas en las montañas. Sin embargo, ¿cuál de estos sitios podría ser El Dorado y su ubicación exacta dentro del vasto Amazonas? Sigue siendo uno de los misterios más perdurables de nuestro tiempo. El Amazonas también es hogar de tribus no contactadas, algunas de las cuales nunca han tenido interacción con el mundo exterior. Una de estas tribus es la Pupuñara, que reside en el oeste de Brasil. En su momento, la tribu tenía miles de miembros, pero ahora solo quedan entre 15 y 20 individuos. El mundo exterior tuvo su primer contacto con la tribu Pupuñara en 1998, cuando su lenguaje reveló expresiones de dolor y tristeza. Los antropólogos descubrieron que su tribu alguna vez fue fuerte, pero casi fue aniquilada por mafias de tierras que buscaban explotar los recursos de la selva. Estos criminales asesinaron brutalmente a la mayoría de la tribu, dejando solo unos pocos sobrevivientes. Los expertos creen que hay muchas otras tribus aisladas dentro del Amazonas, cuyos orígenes y conexiones con pueblos antiguos aún son en gran parte desconocidos. En 2017, los arqueólogos descubrieron una serie de pinturas de 12.000 años en la selva amazónica, revelando pistas sobre la historia humana antigua de la región. Estas pinturas,
encontradas cerca de Colombia, estaban ocultas en grandes rocas enterradas en las montañas. Una excavación de 13 kilómetros reveló evidencia de que las pinturas databan del final de la última era de hielo, cuando el Amazonas no era una selva densa, sino que estaba cubierto de nieve y hielo. Las pinturas representan animales que solo existieron durante ese periodo, como mastodontes y perezosos gigantes. Los hallazgos ofrecen fascinantes conocimientos sobre cómo vivían los primeros humanos en la región y cazaban grandes animales, proporcionando una visión de las estrategias de supervivencia de los pueblos antiguos. En 2019, los científicos descubrieron una ballena jorobada muerta en la isla de Marajó, en la selva amazónica, un hallazgo que desafió los patrones naturales. La ballena, una juvenil que pesaba 10 toneladas, fue encontrada en tierra cerca del río Amazonas, lejos de su hábitat oceánico habitual. Normalmente, las ballenas jorobadas migran desde la costa amazónica hacia el sur en busca de alimento durante los meses de invierno, pero esta ballena fue encontrada en febrero, lo que planteó numerosas preguntas. Las investigaciones revelaron que la ballena había muerto solo 4 días antes de ser descubierta, sin signos de lesiones o depredación. ¿Cómo la ballena terminó en el Amazonas en la temporada equivocada y cómo llegó a tierra en medio de la selva sigue siendo un misterio que continúa desconcertando a los científicos? En 2013, un estudiante de química cerca de Perú tropezó con una peculiar estructura en el Amazonas. Esta extraña formación, construida en la hoja de una planta, presentaba un cono de seda rodeado por una elaborada cerca de seda. El estudiante compartió fotos de la estructura, lo que llevó a los científicos a investigarla. Descubrieron más de 45 estructuras similares, algunas en troncos de árboles y otras en hojas de plantas. Posteriormente, se descubrió que estas estructuras fueron creadas por una especie única de araña, encontrada solo en el oeste del Amazonas. Estas arañas construyen cercas de seda alrededor de sus huevos para atrapar ácaros del polvo, que sirven como alimento para las crías cuando emergen. Este descubrimiento reveló otra capa de complejidad en el rico y misterioso ecosistema del Amazonas. La selva amazónica, con sus vastas profundidades inexploradas y sus innumerables misterios, sigue cautivando a científicos, exploradores y al mundo. Sus tesoros ocultos, tanto naturales como culturales, aún no han sido completamente descubiertos, y con cada nuevo hallazgo, nos damos cuenta de que todavía hay mucho más por aprender sobre esta extraordinaria parte del planeta. Esperamos que hayas encontrado este video informativo y entretenido. No olvides darle me gusta y compartirlo. Gracias por tus amables comentarios y nos vemos en otro increíble video pronto.